Buenos días, queridos amigos, escuchas, hermanos. En este precioso día, este jueves 6 de septiembre del año 2018, damos gracias al Señor por el tiempo que nos da y como este año, ¿verdad? Como uno dice, ya parece un cliché, pero se va rápido el tiempo y ya estamos casi llegando a final de año y le damos gracias al Señor por eso, gracias porque nos permite estar aquí en este su espacio Caminando con Dios, que se transmite de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía, y dentro de Caminando con Dios todos los jueves a las 7 de la mañana tenemos Después de la Redención, la vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo, y le damos gracias a Dios por esto. Está con ustedes como cada jueves en este espacio el pastor Gabriel Vera. Hoy vamos a tener el Salmo 28 y continuamos disfrutando de los salmos. Continuamos en esta aventura a través de los salmos, y los salmos si no parecen que se acaban. Y le damos gracias al Señor por ello. Hay muchas cosas que podemos hacer con ellos, y por ahora lo que estamos haciendo es exposiciones de los salmos y vamos uno por uno según Dios nos permita. En lo que tenemos que detenernos nos detenemos más, y en lo que Dios nos permite pasar más rápido pasamos un poquito más rápido. Así que le pido que me acompañe en la lectura del Salmo 28, escuchándola, o si tiene una Biblia a mano o un dispositivo donde tenga la Biblia y tiene la facilidad, sería bueno que la lea. Salmo 28, verso 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Muchos comentaristas piensan que este salmo fue escrito durante la rebelión de Absalón. Absalón, el hijo de David, que se rebeló contra él. Y esto se debe a los primeros versos, a lo que dice este salmo en los primeros versos. Otros, ¿verdad?, lo ven distinto, y esto se debe que en estos versos, como le decía el salmista, y este es un salmo de David, el salmista describe una aflicción en la que él estaba viviendo, pero luego del verso 6, o sea, de ahí en adelante lo que resta del versículo, vemos que Dios le responde. Algo parecido al Salmo 13, donde encontramos ese cambio de tono y ese cambio de humor debido a la circunstancia en la que está y debido a la oración contestada por Dios. Pero cuando vemos este patrón en los salmos y no tenemos esa inscripción histórica que nos da los detalles, se nos dificulta un poco llegar a una conclusión de esa manera, porque también si lo vemos a la lógica, que la lógica no puede decir muchas cosas, podemos llegar a una conclusión distinta.
Y la conclusión distinta es la siguiente, y de verdad no quiero confundirlos, sino que puede ser todo lo contrario. El salmista, en vez de que está en un momento de aflicción cuando escribe el salmo y luego Dios le contesta, puede ser que él estaba en un momento de alegría, de bendición en su vida, donde ya Dios le había contestado la oración, donde ya Dios lo había sacado, y él lo que hace es que recuerda desde donde Dios lo sacó. Y eso es bueno, hermano. Nuestros corazones son ingratos, amigos. Nuestros corazones tienden a ser traicioneros. Y muy dados que somos a rogar y a pedir a Dios cuando nosotros necesitamos algo. Cuando nosotros estamos en angustias. Cuando nos sentimos totalmente destruidos y cuando sentimos que no tenemos esperanza. Nosotros rogamos y rogamos y rogamos a Dios. Pero me he preguntado si nosotros, por lo menos, diezmamos esa cantidad de oraciones o de peticiones por algo en acciones de gracias. Me refiero que si duré 3 meses, 100 días pidiéndole a Dios por algo, si yo por lo menos luego duré 10 días dándole gracias a Dios por eso. Como mucho lo que hacemos es que le damos gracias solamente en esa ocasión cuando lo recibimos, pero luego de eso lo olvidamos. Y eso puede ser en este salmo lo que estamos viendo, que el salmista mira hacia atrás y recuerda todo lo que pasó, porque esa es otra cosa. En la angustia, como la palabra misma lo enseña, nosotros vemos la dificultad mucho más grande por nuestra capacidad de pensar que se ve afectada. Pero luego que pasamos de esa situación, ni siquiera nos recordamos cómo nos sentíamos, cómo estábamos, cómo vivíamos. Simple y llanamente seguimos y ya todo pasó. Y por eso pasamos muchas veces en nuestras vidas como los israelitas en el tiempo de los jueces, donde clamamos a Dios, Dios nos libra, nos olvidamos de Dios y cuando regresa la aflicción es que entonces volvemos a clamar a Dios, cuando volvemos a buscar a Dios. El salmista entonces fue librado de Dios y recuerda de dónde fue librado. ¿Puedes tú recordar en esta mañana de dónde Dios te ha librado? ¿Puedes tú recordar la angustia a la que el Señor te ha librado? En el Salmo 120, el verso 1, Ezequías, se cree que fue Ezequías que escribió ese salmo. Él dice, en la angustia invoqué a Jehová y él me libró. Y él me respondió. ¿Podemos nosotros recordar cuando invocamos a Dios en la angustia y nos respondió? O más aquí, ¿podemos nosotros recordar cuándo fue que Dios nos libró? O aún más, ¿de qué Dios nos libró? ¿De qué fue que Dios te libró a ti? ¿De qué te ha librado? ¿O qué tú esperas que Él te libre? No importa cuál sea la situación, si es que nosotros estamos en angustias y luego Dios nos libra, como podría ser este salmo, o lo contrario, que nosotros hemos sido librados y recordamos la angustia. El resultado debe ser el mismo. Y lo que vemos es que Dios cambia la angustia del creyente por alegría. Qué gran diferencia. Dios convierte la frustración en felicidad. Dios cambia el gemido por gozo. La oración del creyente se vuelve alabanza. El lloro se hace una canción.
La aflicción se convierte en acción de gracias. El sufrimiento en salvación. Ese es el resultado de Dios cuando Dios obra, cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios y cuando vemos a Dios obrar. En estos días vi un mensaje de alguien que envió y decía lo siguiente: conocemos a Dios de tres maneras. Y esto era una frase es una frase de Martín Lutero: a través de la Biblia, a través de la oración y a través del sufrimiento. Pero la verdad es que las dificultades del justo son cortas y son incomparables con el gozo que causan. El Señor Jesucristo lo describe de esta manera en cuanto a las aflicciones cortas en la vida y el gozo que éstas traen. Hay un verso que me gusta mucho en cuanto a esto en el libro de Juan, cuando el Señor lo compara a la mujer de parto. Dice el verso 20 de Juan 16: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver y se gozará vuestro corazón y también os quitará vuestro gozo. Os volveré a ver. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón y tendréis gozo. Las dificultades del creyente son cortas. Los sufrimientos son cortos y es por un poco de tiempo. Y el Señor Jesucristo lo compara a esa mujer con dolor de parto, con ese dolor incomparable con cualquier otro dolor. Pero luego el gozo del Hijo es mayor. Así nosotros podemos tener dificultades. El mismo Señor Jesucristo en ese mismo capítulo continúa hablando. Dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De otra manera, Dios lo dice en Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ciertamente tenemos muchos problemas y a estos problemas se le añaden otros problemas. Tenemos problemas familiares. Tenemos problemas no solo con la familia, sino a veces problemas matrimoniales, problemas espirituales, económicos, que creo que los problemas económicos los tiene casi todo el mundo actualmente, pero siempre están ahí. Enfermedades. Y mire cómo se entrelaza uno con otro. A veces las enfermedades nos llevan a tener problemas económicos, y los problemas económicos nos llevan a tener problemas matrimoniales y problemas familiares. Llevamos muchas cargas y pensamos que no vamos a poder. Muchas veces pensamos que nos vamos a quebrantar. Pero recuerde que Dios no permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar, sino que su palabra dice que juntamente con la tentación nos dará la salida. Primera a los Corintios 10:13. Dios prontamente nos dará la solución
Él nos ayudará a salir hacia adelante. Él nos sacará de todos los problemas, ya sea resolviéndolos o ayudándonos a poder llevar ese problema. Sin embargo, sea cual sea nuestra situación, lo que vemos aquí es que tenemos que buscar a Dios. Sea cual sea la situación. El creyente debe buscar a Dios en todas las circunstancias del diario vivir. El creyente debe buscar a Dios en todas las circunstancias del diario vivir. Padre, gracias te damos en este día. Te pedimos que nos sigas acompañando y que nos permitas seguir aplicando tu palabra, este libro de los Salmos, a nuestras vidas con los principios que Él tiene de toda tu palabra. Ayúdanos, sigue obrando en los que nos están escuchando, en sus vidas, Señor, especialmente aquellos que están atravesando sufrimientos en sus vidas. Señor, ayúdalo, que esto sea un aliciente para sus vidas. Que esto sean palabras de ánimo para sus vidas. Que tú obres como solo tú puedes hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El creyente debe buscar a Dios en todas las circunstancias del diario vivir. Mire, esto es una de las cosas que más me gusta de los salmos. Vemos a los salmistas siempre atravesando dificultades, circunstancias, las luchas de sus pensamientos. Y no sé usted, pero esas son las luchas que yo tengo. Esas son las luchas de mis pensamientos. Esas son las luchas a través de las cuales yo tengo que lidiar cada día. Luchas, momentos angustiosos, momentos de estrecho, momentos de dificultad, momentos de tentaciones. El creyente debe buscar a Dios en todas las circunstancias del diario vivir. Como es un salmo corto y están estas dos partes que mencionamos, esas dos partes los dividimos, versos 1 al 3 y versos 1 al 5 y versos 6 al 9. En los versos 1 al 5 vemos que en la angustia el creyente debe buscar a Dios. Y en los versos 6 al 9 vemos entonces que en la alegría el creyente debe buscar a Dios. Empieza diciendo: a ti clamaré, oh Jehová. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. A ti clamaré. ¿A quién vamos nosotros a clamar en la angustia? ¿A quién debemos nosotros clamar en la angustia? A Jehová, al Dios verdadero, al gran yo soy, al Dios del pacto, el Dios redentor, el Dios de la salvación, quien nos ha salvado. A Él debemos clamar. Él mismo dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Puede imaginarse usted qué es lo que nosotros no conocemos cuando nosotros estamos en la era del conocimiento? Cuando con una búsqueda, un clic, usted y yo podemos encontrar el resultado de miles de días, de cientos de meses, de muchos años de investigación. ¿Puede usted imaginar qué es lo que nosotros no conocemos, que podemos clamar a Dios y Él puede respondernos? Es a Él a quien tenemos que clamar. En primer lugar y en único lugar. Muchas veces nosotros tenemos la oración, tenemos a Dios como un recurso,
como el último recurso y primero tratamos de nosotros arreglar las cosas, de buscar, de hacer las diligencias. Y hay una diferencia entre los creyentes. En eso hay tres tipos de creyentes. Está este creyente afanado, que él cree que por su afán él va a añadir a las cosas, él va a ayudar a Dios, él va a resolver todo. Y este creyente afanado, por lo regular, le va bien en muchas cosas, no por su afán, sino porque es diligente. Pero está el creyente pasivo, haragán, que no hace nada, ni quiere hacer nada, sino que solamente está esperando que Dios lo haga. Pero ninguno de esos dos casos es el que Dios desea en nosotros. Un tercer creyente es este creyente que confía en Dios y es diligente, no en base a lo que él puede lograr, sino que es diligente confiando en la promesa de lo que Dios va a hacer y de lo que él está orando a Dios para hacer. Nosotros no podemos esperar nada por lo que no le hayamos pedido a Dios, ni hayamos trabajado en base a lo que le hemos pedido a Dios. Los extremos en la oración son extremos que vemos a diario en las iglesias y tenemos los pastores que luchar con ellos. Porque la gente cree que por su afán van a ser contestados y otros que no quieren trabajar creen que Dios va a hacer las cosas sin ellos ni siquiera clamar a Dios y sin ellos ser diligentes. Pero muchos de nosotros entonces dejamos a Dios como ese último recurso, como decía, y lo que hacemos es todo lo que podemos. Y cuando ya no podemos más, bueno, pues entonces tendré que pedirle a Dios. Como ya no me queda otra, pues entonces tendré que clamar a Dios. Voy a pedirle a Dios a ver si me oye, porque ya hablé con el hermano a ver si me ayuda y me dijo que no. Hablé con mi amigo, hablé con el vecino, hablé con el pastor y como no he podido resolver nada, como no hay forma, entonces yo voy a pedirle a Dios a ver si me ayuda. No. Dios va primero. Dios en todo tiempo. El creyente debe buscar a Dios en todas las circunstancias del diario vivir. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Dios es nuestra fortaleza. Dios es en quien nosotros podemos apoyarnos. Dios es quien nos da firmeza y quien nos ayuda a estar firmes, a estar de pie. Dios es quien permite que usted y yo caminemos sobre tierra sólida cuando el planeta donde nosotros estamos cuelga en el aire. Dios como roca, Dios es fiel, Dios es inmutable, Él no cambia. Y por eso este salmista podía mirar hacia atrás y ver de donde Dios lo libró, o podía mirar hacia adelante y ver cómo Dios lo iba a librar, porque no importa cómo fuera, es el mismo Dios, era su roca, el inconmovible, el incambiable. Pero como hemos dicho, Dios es la roca, Cristo es la roca. Pero una cosa que Él sea la roca y otra cosa que Él sea nuestra roca, Jehová, roca mía. Debemos ir a Dios porque Dios no cambia. Debemos ir al Dios que no cambia, que cumple sus promesas. Él es nuestra roca que nos afirma en el tiempo de la angustia. Cuando todo se hunde en este mundo que se mueve,
en este mundo cambiable, cuando nos enfrentamos a personas que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, algunos lo hacen a propósito, otros porque se le olvida, Cristo sigue firme. Y por eso al final del sermón del monte, Él comparó a aquellos que escuchaban su palabra como el que edificó su casa sobre la roca. Porque cuando vinieron las lluvias, cuando vinieron los vientos, cuando viene la tormenta, el que está sobre la roca está firme. Cuando viene la angustia, permanecemos firmes si somos sabios. Y clamamos y buscamos a la roca. No importa qué tan duro sea la tormenta, no importa qué tanto ímpetu tenga, no importa la categoría de la tormenta. Nuestra roca es inconmovible y a Él podemos clamar. Él es la única roca con la que podemos hablar. Es la única roca a la que tenemos que clamar. Es la única roca que nos responde. Cristo es la roca, nos dice 1 Corintios 10:4. Jesús es Dios. Él es Jehová. Dios el Padre, Dios el Hijo son uno mismo. Y aunque digo que Él es Jehová, me refiero a que Él es Dios, porque mejor para no confundirlo, Jehová es el nombre propio de Dios el Padre. La Biblia usa los mismos atributos para ambos. Muchas veces se refiere al mismo, como aquí ejemplo la roca se refiere a Jehová, al Padre. Pero Corintios nos dice que Cristo, Jesús, es la roca. No te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Si Dios no está con nosotros, nosotros no tenemos ninguna diferencia con los demás. Es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a abrir los teléfonos y yo voy a terminar el salmo, sí, pero voy a abrir los teléfonos para que no se nos queden para última hora. 809-381-0650. Puede llamarnos al 809-381-0650. 809-381-0650. También puede escribirnos por WhatsApp al 809-350-9100. 809-350-9100. También por Facebook Live. Tenemos una llamada. Buen día. ¿Quién nos llama? ¿Desde dónde? Buen día. Sí, buen día. Qué bueno escucharle, hermano. Y aunque yo te he llamado desde temprano para la oración, pero bendito sean ustedes, bendito sea Dios, y sabré con la comunión con ustedes. Amén, amén. Yo te reparto la sintonía. Y gracias por todo, y Dios te bendiga. Amén, amén. Vamos a darle gracias, hermano Milongo, por su sintonía. Vamos a anotarlo también para orar por él. Y sí, nos puede llamar al 809-381-0650. También escribirnos por WhatsApp al 809-350-9100. O escribirnos por Facebook Live, pero escríbanos por la transmisión en vivo para nosotros poder ver su comentario. Gracias, hermano Osvaldo Payán, que está ahí con su fiel sintonía. Y un saludo a la hermana Paquita, que hubo el cambio de horario allá en España. Se le dificultó un poco y ella estaba preguntando si el programa seguía. Sí, sigue, y saludo a todas sus amigas y amigos que junto con ella allá en España, juntos, se sientan a escuchar o a ver el programa, porque lo hacen a través de Facebook Live. Verso 2 nos dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo.
La oración a Dios se puede hacer en diferentes posiciones. La actitud de la oración debe ser de reverencia y hacia un Dios alto y más alto que nosotros. Por eso muchas veces se ora de rodillas. Aquí vemos al salmista orando con las manos al cielo. Y es que siempre está esa actitud. Vemos oraciones con las manos al cielo en otras ocasiones. Algunos creyentes creen que solamente se debe orar de rodillas. Y entienden que si no se ora de rodillas es pecado. Y no, no es así, es la actitud. Una vez habló conmigo una persona, una familiar, muy preocupada ella porque estaba embarazada y ya por las semanas que tenía o los meses se le hacía difícil arrodillarse y decía, pero yo no puedo arrodillarme y me siento muy mal porque no puedo orar a Dios. Y yo le dije, pero en la Biblia no vemos que solamente tenemos que orar arrodillados. Hay diferentes maneras como nosotros podemos orar a Dios y pedirle a Dios, y eso no significa que le estemos faltando el respeto a Dios de ninguna manera. Aquí lo vemos al salmista que dice que clamo a ti alzando mis manos hacia tu santo templo. Nosotros muchos, los creyentes de corte, como decimos bíblico, hemos perdido esto y no oramos con las manos al cielo. Y a mí me gustan los salmos por eso, porque yo he visto muchas cosas que nosotros hemos perdido, que no hacemos, y no tiene nada malo, sino simple y llanamente no sabemos qué predicador por ahí lo inventó y lo hemos seguido repitiendo. Podemos orar a Dios con la actitud correcta. Ahora hay una posición que nosotros oramos mucho y no la vemos en la Biblia, y no es que sea malo, pero nunca he visto en la Biblia, no recuerdo, y si usted lo ve por ahí me dice, orando a alguien sentado. Sí he visto de rodillas, con las manos al cielo, con los ojos abiertos, pero no he visto a nadie orando sentado, y oramos sentado, y no estoy diciendo que sea malo, pero siempre cuidémonos que cuando estemos orando, nuestra actitud sea una actitud de reverencia. Si todavía sentado, podemos sentarnos con la cabeza hacia abajo, con actitud reverente a Dios, con actitud reverente a Dios. Sí, buen día. ¿Quién nos llama y desde dónde? Qué bueno, Martín, escucharlo. Quería hacerle una pregunta. Sí. Sabe que yo soy oyente de la emisora de Peri Monelli, Sí. Radio Eternidad. Y entonces la emisora se me ha ido del radio, no me he encontrado, pero gracias al Señor encontré. Amén, amén. Quiero que ver por mí, estoy pasando por unos malos momentos para mí. Que suerte me encontré por su hijo de Montemar. ¿Martín qué? Rosario. Martín, sí, vamos a estar orando por usted. Sí, yo conozco allá, Bueno, nosotros tenemos una iglesia allá, está el hermano Erickson Moreno, usted lo conoce. Sí. Y Para que yo no puedo ir, me llevaban a la iglesia. Tengo un problema y averiguaron y salí libre de todo, pero no me llevan de ayuda. Tengo más de 10 años así yo le ruego. vamos a estar orando por usted. Dios, así como estamos hablando, Dios lo va a ayudar y Dios lo va a librar. Y qué bendición que Dios ha permitido que usted nos llame. Y vamos a ver si Dios nos permite, voy a hablar como el Señor, ¿verdad? Nos ayuda para tenerlo aquí. Mejor lo voy a anotar para que oremos. Que Dios nos ayude a animarlo y tenerlo aquí presente. Y qué bueno que pudo llamarnos. Aquí estamos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía y los teléfonos están abiertos. Cuando no se pida
la llamada, usted puede llamar y hablar con el pastor Cifrido, que está siempre disponible, y cualquier petición de oración se la hace saber a él y él nos la hace llegar a todos nosotros los pastores. Y yo sé que también los demás hermanos que nos están escuchando, los hermanos de Monteplata, que hay muchos hermanos en Monteplata que nos escuchan, oren por ¿perdón? Sí, el hermano Siri, un buen hermano que nos escuchan, que van a estar orando por usted allá, para que Dios le ayude y le guarde, le libre de todo mal. Y gracias a Dios le damos que usted salió con todo bien. Qué bendición, hermano, poder escucharlo. Gracias, que el Señor le continúe bendiciendo. Dice el salmista: no me arrebates juntamente con los malos, en el verso 13, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. La oración es esa, o sea, Señor, sin ti yo soy igual que los demás, igual que los demás. Y la hermana Alex Tavares Alexandra, que el Señor le bendiga desde Brooklyn. Gracias, hermana, siempre tiene su fiel sintonía con nosotros y le damos gracias al Señor por lo que Él hace a través de ustedes, que siempre están pendientes a nosotros aquí en la emisora, escuchando la palabra del Señor y siendo de bendición a nosotros, porque sus comentarios son de mucha bendición. Gracias por su buen comentario de este tiempo aquí con los salmos. También, entonces, continuamos aquí con este salmo donde le decía que hasta el verso 5 el salmista ora y le pide al Señor que haga algo con estas personas. Pero es la misma razón, porque sin Dios nosotros no somos nadie y somos igual que estos que se han apartado. Pero mire qué bendición en el verso 6. Sí, buen día. ¿Quién nos llama y desde dónde? Buen día, Pastor Vega, de aquí de los Altares. Buen día, hermana. ¿Cómo está usted? Bien, por la gracia de Dios. Bien. Amén, amén. Qué bueno escucharla. Gracias. Mire, Pastor, su dedicación y enseñanza es buena, porque tenemos cada día que nosotros entregarnos más a Dios, orar más, pero orar en integridad. Amén. Porque así Dios no oye el infierno. Ya, como dice, está mal la levadura, ¿ves? Sí. Purificarnos más, porque Él no oye. Y todo ponerlo en la mano de Dios. Sí, el pastor lo ora, los hermanos oramos los unos por los otros, pero si usted tiene que hacer como usted dice, esta palabra, usted debe de ponerlo en la mano de Dios, ponerse a Dios, que Él todo lo puede, que estar entregada a Él, poner toda su confianza en Él, su fe. Es muy bueno ese salmo que nosotros siempre nos juntamos con, yo me junto con una hermana que ella es de oración y ponemos, y ella le gusta leer los salmos, pero leemos lectura, lo que pasa es que vamos a los salmos porque también es de alabanza, como usted lo ha dicho. Sí. Y para nuestro Dios, alabarlo, porque necesita que lo alabemos, que lo glorifiquemos, le demos el primer lugar. Muy bueno. Yo estoy orando por ustedes temprano, dándole primer lugar. No es que uno, pero ahora estoy más encima de eso, la doy hacia para Dios. Amén, amén. Y para que ustedes se mantengan firmes y yo con su, lo escucho y también me mantengo firme. Que Dios le bendiga y que vaya bien. Amén. Igual, gracias, hermana, por sus oraciones, las necesitamos. El hermano Albert, Luis Doné, gracias, hermano Albert, por estar siempre ahí con nosotros, pendiente a todo, a la emisora, todas las cosas también, a estos tiempos y siempre ayudando con sus seguimientos, comentarios y con todo lo que Dios le permite, hermano. Señor, que el Señor te siga bendiciendo, hermano Albert. En los versos 6 al 9, de manera de su vida, vemos entonces cómo cambia el tono el salmista. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva tu pueblo y bendice tu heredad.
y pastoréales y susténtales para siempre. Gloria a Dios, que Dios nos salva de la angustia. Gloria a Dios, que también en la alegría Él está con nosotros. Por eso Dios en todo tiempo, Dios en todo tiempo debe ser en el creyente. El creyente debe buscar a Dios en todas las circunstancias del diario vivir. En la angustia y en la alegría, ahí debe estar Dios. Dios no puede estar solo en las malas, sino que también debe estar en las buenas. Y por eso nosotros debemos hacerlo, para que cuando estemos en las malas, nosotros sepamos que en las buenas lo buscamos. Y cuando estemos en las buenas, sigamos buscándolo, porque en la mala lo buscamos. Dios en todo tiempo, Dios, siempre Dios, siempre Dios. Tratamos, como dice el doctor Meixa, a Dios como si fuera un mesero. Lo llamamos cuando necesitamos algo. Luego le decimos que se vaya porque queremos nuestra privacidad. Y al final, si se porta bien, le damos una propina. Ese es el Dios que tú tienes, ese es el Dios que tú quieres. Dios en todo tiempo. El creyente debe buscar a Dios en todas las circunstancias de la vida. Bien, hemos llegado al final por el día de hoy, al final de este Salmo 28, Dios mediante. Continuamos con el Salmo poderoso 29 la próxima semana, si con la ayuda de Dios. Y en un momento, luego de la pausa, vamos a estar aquí. El pastor Cifrido va a estar por aquí. Le tiene un programa especial, usted recuerda, que es Orientando a la Familia, uno de sus espacios favoritos aquí, Caminando con Dios. Estar aquí orientando a la familia en unos minutos, y lo vamos a estar transmitiendo también por la página de Caminando con Dios. El audio, por lo menos, lo vamos a estar transmitiendo por la página de Caminando con Dios, y a compartirlo en las demás páginas como esta de Salmo, las demás que ustedes también escuchan. Estuvo con usted el pastor Gabriel Viera en Después de la Redención, la vida es adoración, cada jueves aquí a las 7 de la mañana, una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo, en su bloque Caminando con Dios, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Dios les continúe bendiciendo.